El ADN nos lo dice. Así que durante el análisis del cromosoma ISA, descubrí que no había ningún vínculo entre Ricardo III y los parientes masculinos que viven hoy. Un secreto familiar es algo muy poderoso. Puede permanecer oculto a simple vista durante generaciones hasta que un día la verdad sale a la luz y lo cambia todo. Para la Casa Real de Plantagenet, ese secreto permaneció enterrado durante 5 siglos bajo un aparcamiento. Cuando se encontró el esqueleto del rey Ricardo III, todos creyeron que el misterio estaba resuelto. Ricardo III murió en la batalla de Bosworth, fue llevado de vuelta a Leicester y enterrado en el coro de la iglesia de las Ferias Grises. Pero la ciencia moderna, mediante el análisis de ADN, se convirtió en la máxima fuente de la verdad. Expuso un escándalo de legitimidad e infidelidad que los historiadores jamás imaginaron. Un descubrimiento mucho más inquietante que el simple hallazgo de los huesos de un monarca desaparecido. Durante más de 5 siglos, el lugar de descanso final del rey Ricardo III fue uno de los mayores misterios sin resolver de Inglaterra. La historia nos cuenta que pereció en la batalla de Bosworth Field en 1485, el último rey inglés en caer en combate. Su cuerpo fue llevado a Leicester, despojado de sus ropas y enterrado en una sencilla tumba en la iglesia de Greyfriars. Pero no todo es lo que parece. Con el paso de los siglos, la iglesia fue demolida, sus piedras fueron retiradas y el terreno fue reutilizado hasta que se desvaneció todo recuerdo de su ubicación exacta. La tumba del rey se perdió, absorbida por la creciente ciudad. Algunas leyendas incluso afirmaban que sus huesos fueron desenterrados y arrojados a un río cercano. Dicho de otro modo, nadie esperaba encontrarlo. Todo cambió en agosto de 2012. Un equipo de arqueólogos, guiados por mapas históricos y una corazonada, comenzó a excavar en un lugar de lo más indigno, un aparcamiento del ayuntamiento. Parece una locura, pero su investigación señaló que este deslucido trozo de asfalto era la ubicación de la desaparecida iglesia de los Frailes Grises. El primer día de excavación, encontraron huesos de piernas humanas. Fue un comienzo impactante, pero lo más impactante estaba por llegar. El esqueleto, oficialmente denominado Esqueleto 1, fue hallado en una tumba rudimentaria, demasiado baja para el cuerpo, lo que obligaba a la cabeza a adoptar una postura incómoda y erguida. No se trataba del entierro de un monarca amado, sino de la obra apresurada de sus enemigos. Mientras retiraban la tierra con cuidado, una historia empezó a surgir de los propios huesos. El esqueleto pertenecía a un hombre de unos 30 años. Richard tenía 32 cuando murió. Los restos presentaban numerosas heridas, 10 en total. 8 fueron en el cráneo, lo que sugiere un brutal ataque personal tras la pérdida o el retiro del casco. 2 de estas heridas en la cabeza eran graves, cualquiera de las cuales habría sido mortal. Uno fue un traumatismo contundente en la base del cráneo, probablemente causado por una espada. Otro fue una horrible punzada con una alabarda, un arma de asta, que le atravesó la cabeza. No se trataba solo de un hombre que pereció en batalla, sino de un rey rodeado y rematado en un frenesí. Pero el verdadero momento revelador, el detalle que palpitó con fuerza el corazón de los arqueólogos, fue la columna vertebral. El esqueleto presentaba una curvatura pronunciada y torcida, escoliosis. Durante siglos, Ricardo III había sido representado por los propagandistas Tudor, especialmente Shakespeare, como un jorobado monstruoso. Los huesos demostraron que se trataba de una exageración, pero que se debía a una condición médica real. La curvatura era tan pronunciada que habría hecho que su hombro derecho quedara notablemente más alto que el izquierdo. Esta característica anatómica coincidía perfectamente con las descripciones históricas.
El análisis isotópico de dientes y huesos reveló posteriormente una dieta rica en mariscos y vino, el tipo de comida cara que solo una persona de alto estatus podía permitirse en el siglo XV. Todo apuntaba a una conclusión increíble. Lo habían encontrado. Aún así, todo esto era evidencia circunstancial. Para estar 100% seguros, necesitaban algo más contundente, algo indiscutible. Necesitaban leer la historia escrita en su código genético. La búsqueda del ADN del rey estaba en marcha, pero un escándalo mayor estaba a punto de estallar. El código de un rey. Con el esqueleto de un posible rey en su laboratorio, los científicos se enfrentaban a un enorme desafío. Obtener ADN utilizable de huesos que han estado enterrados durante más de 500 años es increíblemente difícil. El ADN antiguo se degrada, se fragmenta en diminutos fragmentos y se contamina fácilmente con el ADN de quienes lo manipulan. El equipo tuvo que trabajar en condiciones estériles y limpias, con equipo de protección completo para evitar que una sola célula de la piel se derramara sobre las valiosas muestras. Perforaron el diente del rey y un hueso denso de la pierna, el fémur, que son los mejores lugares para encontrar material genético preservado. El objetivo era encontrar un pariente vivo y comprobar si el ADN coincidía. Verán, aunque la mayor parte de nuestro ADN se renueva con cada generación, existe un tipo especial llamado ADN mitocondrial o ADN-MT. Lo que nadie te dice es que el ADN-MT se transmite únicamente de madre a hijos, manteniéndose casi idéntico de generación en generación. Es como una firma familiar perfecta transmitida por línea materna. Ricardo III no tuvo hijos sobrevivientes, pero su hermana mayor, Ana de York, sí. Los genealogistas trabajaron durante años rastreando el linaje femenino de Ana hasta la actualidad. Encontraron 2 descendientes vivos, Michael Ibsen, un fabricante de muebles canadiense residente en Londres, y Wendy Duldig, una prima lejana. Ambos proporcionaron muestras de ADN. Cuando llegaron los resultados de laboratorio, el equipo obtuvo la respuesta. El ADN mitocondrial del esqueleto de 500 años coincidía perfectamente con el de Michael Ibsen. El tipo específico de ADN mitocondrial que compartían es bastante raro, presente solo en una pequeña fracción de la población. Las probabilidades eran abrumadoramente favorables a que el esqueleto fuera Ricardo III. La evidencia arqueológica, las heridas, la escoliosis y ahora la prueba genética, la certeza era innegable. El misterio estaba resuelto. El mundo celebró. Pero los científicos no habían terminado. Tenían otra prueba que realizar, y esta revelaría toda la historia. Decidieron analizar el cromosoma Y, el fragmento de ADN que se transmite exclusivamente de padre a hijo. En teoría, el cromosoma Y de Ricardo III debería coincidir con el de otros hombres descendientes de sus antepasados masculinos. El equipo localizó a parientes vivos de Enrique Somerset, quinto duque de Beaufort, descendientes conocidos del rey Eduardo III, tatarabuelo de Ricardo. Si los cromosomas sí coincidieran, sería la pieza final del rompecabezas. Se analizaron las muestras, los datos, y los resultados fueron totalmente incompatibles. No coincidían en absoluto, ni de cerca. La línea paterna del rey estaba rota. En algún momento de las 19 generaciones que separan a Ricardo III de sus parientes actuales, el padre de alguien no era quien decían los libros de historia. Esto no era solo una anomalía genética. Era evidencia de un escándalo real oculto. El secreto ilegítimo del rey. Los resultados del cromosoma Y conmocionaron a la comunidad histórica.
No era solo una discordancia, era una imposibilidad genética. El ADN contaba la historia de una falsa paternidad, un término científico cortés para referirse a la infidelidad en algún lugar del árbol genealógico real. Lo que muchos pasaron por alto es que esto no eran solo chismes palaciegos de ultratumba, tenía enormes implicaciones. Toda la pretensión de los reyes Plantagenet al trono se basaba en una línea de sucesión ininterrumpida de padre a hijo. Este ADN demostró que el linaje, la base misma de su poder, no era puro. Lo más impactante es que este descubrimiento significó que, en algún momento, una noble tuvo un hijo con alguien que no era su esposo, y ese hijo fue criado como heredero legítimo. Entonces, ¿dónde se produjo la ruptura? Esa es la pregunta del millón. Los científicos no pudieron determinar la generación exacta. Existen algunas posibilidades explosivas. Una teoría es que la infidelidad ocurrió en la propia línea de Ricardo III. Incluso durante su vida, corrieron rumores de que su padre, Ricardo, duque de York, no era hijo biológico de su propio padre. De ser cierto, significaría que el propio Ricardo III no tenía derecho legítimo al trono por el que luchó y murió. Convertiría toda la Guerra de las Rosas, un brutal conflicto de 30 años por la legitimidad, en una lucha basada en una mentira genética. Otra posibilidad es que la ruptura se produjera en algún momento del linaje de los descendientes actuales, los Somerset. Esto significaría que el linaje de Ricardo III era legítimo, pero aún así demuestra que el concepto de un linaje real intachable es, por decirlo suavemente, una fantasía. Mucha gente está obsesionada con rastrear su ascendencia, pero lo cierto es que este tipo de eventos son más comunes de lo que se cree. Estudios genéticos modernos estiman que la falsa paternidad ocurre en aproximadamente el 1 a 2% de los nacimientos por generación. A lo largo de 500 años y 19 generaciones, la probabilidad de que ocurra al menos un evento de este tipo se vuelve muy alta. La cuestión es que estamos hablando de la familia real, donde la legitimidad lo es todo. Este descubrimiento añade una deliciosa ironía a la historia de Ricardo. Su propia reivindicación de la corona se basaba en declarar ilegítimos a sus sobrinos, los famosos príncipes de la Torre. Argumentaba que su padre, su hermano, el rey Eduardo IV, era él mismo ilegítimo. Tomó el poder basándose en el principio de la pureza de sangre, y ahora, siglos después, su propio ADN ha revelado que todo el concepto fue erróneo desde el principio. Esta revelación nos obliga a plantearnos una pregunta profundamente inquietante. ¿Cuántas otras familias reales, antiguas y modernas esconden secretos similares en sus genes? La ciencia había desenmascarado el escándalo, pero también ayudó a pintar una nueva imagen de este hombre, más que un villano. Mientras el escándalo del ADN acaparaba los titulares, otros análisis científicos transformaban silenciosamente nuestra comprensión de Ricardo III. Durante siglos, nuestra imagen de él estuvo moldeada casi en su totalidad por sus enemigos, los Tudor, e inmortalizada por Shakespeare como un villano físicamente deforme y moralmente corrupto. Pero la ciencia nos permitió conocerlo en sus propios términos, libre de propaganda. Mediante una tomografía computarizada del cráneo, los artistas forenses realizaron una reconstrucción facial. Incorporaron cuidadosamente capas de músculo, grasa y piel sobre un modelo 3D del cráneo. El rostro resultante fue impactante. Era más joven, menos severo y más atractivo de lo que sugería cualquiera de sus famosos retratos. Mostraba a un hombre de complexión delgada, mentón prominente y expresión pensativa. Luego, integraron los hallazgos genéticos.
El análisis de ADN predijo, con un 96% de probabilidad, que tenía ojos azules y con un 77% de probabilidad que tenía cabello rubio en la infancia, que probablemente se oscureció a castaño claro en la edad adulta. Esto contradecía directamente los retratos Tudor posteriores, que lo representaban con cabello oscuro y una expresión amenazante, probablemente pintada así para darle un aspecto más malvado. La ciencia nos proporcionó un rostro más humano y menos monstruoso. El análisis de sus huesos también desmintió definitivamente el mito del jorobado. Si bien su escoliosis era grave, no le habría producido una joroba visible en la espalda. En cambio, le habría acortado el torso de lo normal y le habría hecho el hombro derecho más alto que el izquierdo. Habría sido un poco más bajo, quizás alrededor de 1,72 metros, lo cual era el promedio para la época, pero parecía más bajo debido a la curvatura de la columna vertebral. Críticamente, la condición no habría afectado la fuerza de sus brazos ni piernas. Era perfectamente capaz de usar una armadura pesada, que pesaba más de 23 kilogramos, y luchar en el campo de batalla, y la evidencia demuestra que fue un guerrero formidable hasta el final. Se puede ver la verdad de sus últimos momentos escrita en las heridas. El esqueleto cuenta una historia brutal e implacable que rompe con siglos de mitos. No fue abatido por la espalda mientras huía cobardemente. La cuestión es que las catastróficas heridas en la cabeza demuestran que se enfrentaba a sus atacantes, probablemente desmontado, con el casco perdido en el caos y completamente rodeado. De las 11 heridas que sufrió en su batalla final, 9 fueron solo en el cráneo. Los científicos creen que los golpes finales y fatales fueron asestados con extrema violencia, lo que sugiere la furia personal de sus enemigos. Una herida masiva, probablemente de alabarda, le fue asestada desde abajo, arrancándole un trozo del cráneo y clavándoselo en el cerebro. Otra estocada le atravesó la cabeza de lado a lado, pero lo que muchos pasaron por alto es que la humillación continuó incluso después de su muerte. Tenía un pequeño corte en una costilla y una puñalada profunda en la pelvis, lesiones que casi con certeza se infligieron tras su muerte. Este detalle pinta un sombrío panorama del odio de sus enemigos. Mientras su cuerpo desnudo era colgado a caballo y desfilado por las calles de Leicester como trofeo, continuaron deshonrándolo. Para decirlo suavemente, fue un mensaje de victoria total. Pero en un extraño giro del destino, la ciencia moderna le devolvió la dignidad. Confirmó que era un rey guerrero que, a pesar de sus defectos, murió luchando cuerpo a cuerpo contra adversidades inimaginables, un hecho que sus enemigos se esforzaron por borrar. Entonces, ¿un linaje roto significa que un rey nunca fue rey? Cuéntanos tu opinión abajo. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más misterios históricos.